Sé que tienes muchos ánimos, porque incluso desde antes de adiestrarte en los conocimientos que dan salud y superan los obstáculos, estabas orgulloso de tu manejo ante la fortuna, mucho más después de haberla confrontado y comprobar tu fortaleza. No es posible estar seguros de nuestras fuerzas sino hasta que muchas dificultades se nos presentan por todos lados, o incluso hasta que se nos aproximan lo suficiente. Esta es la única manera en que se comprueba la fortaleza de ánimo, una mente que no acepta otro juicio que el propio. Esta es la piedra de toque para el carácter. Ningún competidor entra con ánimos en la lucha si nunca ha sido derrotado. Solo lo hace un contendiente que ha visto su propia sangre, que ha sentido crujir sus dientes tras el puño de su contrincante, que ha caído y ha sentido encima todo el peso de su adversario, cuyo cuerpo ha sido doblegado, pero no su espíritu. Es ese el que de cada caída se levanta con más resolución. Por eso, siguiendo esta analogía, la fortuna a veces te ha tomado ventaja, pero no te has rendido. Al contrario, te has parado y la has confrontado con más fuerza, ya que la valentía se incrementa cuando encuentra un desafío. No obstante, si estás de acuerdo, permíteme ofrecerte unas recomendaciones para fortalecer tu defensa. Son más las cosas que nos atemorizan, Lucilio, que las que en realidad nos afectan, y con más frecuencia sufrimos por lo que imaginamos que por lo que en efecto nos pasa. No te lo estoy diciendo en sentido estoico, sino en un modo sosegado, porque es propio de nuestra doctrina hablar de aquello que arranca lágrimas y gemidos como asuntos sin importancia. Pero evitemos esas palabras altisonantes, aunque por los cielos sean ciertas. Lo que te quiero recomendar es que no seas infeliz antes de que algo malo ocurra, pues esas cosas que temes como un peligro inminente tal vez nunca sucedan, y con seguridad todavía no han ocurrido. Por tanto, algunas cosas nos preocupan más de lo que debieran, otras antes de lo debido, y otras no deberían preocuparnos para nada. Nos acostumbramos a exagerar el dolor, a anticiparlo o a imaginarlo. En cuanto al primero de estos tres puntos, aplacémoslo de momento ya que todavía está en discusión, por decirlo así. Algo que yo consideraría insignificante, tú podrías decir que es gravísimo. Soy consciente de que hay quienes ríen mientras los azotan y otros que lloriquean por una simple bofetada. Más adelante indagaremos si estas cosas tienen valor por su propia fuerza o por nuestra debilidad. Te voy a pedir un favor. Cuando quienes te rodean traten de convencerte de que eres infeliz, ten en cuenta lo que sientes y no lo que oyes. Consulta tu interior, y ya que nadie te conoce mejor que tú mismo, pregúntate, ¿qué razón hay para que estas personas me compadezcan? ¿Por qué les preocupa o incluso temen acercarse a mí, como si la desgracia fuera contagiosa? ¿Existe acaso maldad? ¿O es la reputación peor que la realidad? Pregúntate, ¿estaré sufriendo y quejándome sin razón? ¿Estoy convirtiendo en malo algo que no lo es? ¿Cómo saber, dices, si la causa de mi sufrimiento es real o imaginaria? Y la regla para medirlo es esta. Nos preocupa el presente o el futuro, o ambos al tiempo. Pero en cuanto al presente, el juicio es fácil. Si eres una persona que goza de libertad y de salud, si no te aqueja ninguna herida, entonces esperemos a ver lo que trae el futuro, porque en el presente no hay ningún problema. De todas formas, algo sucederá. Empieza por evaluar si tienes evidencia de que se aproxima algo malo, porque es muy frecuente que nos angustiemos por algo que solo sospechamos, y que seamos burlados por el rumor, que si es capaz de derribar ejércitos, con mayor razón, individuos. Sí, querido Lucilio, somos rápidos para adherir a lo que dice la gente. No buscamos evidencia para lo que nos causa miedo, no lo examinamos con detenimiento. Retrocedemos y nos retiramos como los soldados que abandonan su campamento por la nube de polvo que levantó el ganado en estampida, o como quienes entran en pánico porque se riega un rumor infundado. De alguna manera, nos perturban más los males ficticios. Los peligros reales tienen sus propios límites definidos,
pero todo lo que llega de la incertidumbre nos empuja a un trabajo de imaginación con el permiso irresponsable de una mente asustada. Por eso, nuestros miedos más perjudiciales e incontrolables son los irracionales. A otros miedos les falta fundamento, a estos, reflexión. Miremos entonces los hechos con detenimiento. Es probable que se nos presenten algunos problemas, pero no es algo que esté ocurriendo en el momento. ¿Cuántas cosas inesperadas ocurren? ¿Cuántas de nuestras expectativas nunca se hacen realidad? Pero incluso aunque en realidad vaya a ocurrir algo, ¿qué beneficio trae anticipar un sufrimiento? No tardarás en sufrirlo cuando llegue. Mientras tanto, permítete esperar lo mejor. ¿Qué ganas con esto? Tiempo. Mientras tanto, sucederán muchas cosas que pueden servir para posponer o detener o desviar hacia otra persona el mal que viene en camino. Hay fuego que abre una vía de escape. Hay quienes han caído con suavidad de un derrumbe. A veces la espada ha retrocedido desde el mismo cuello de la víctima. Hay condenados que han sobrevivido a su verdugo. Hasta la mala suerte es inestable. Hay fuego que abre una vía de escape. Hay quienes han caído con suavidad de un derrumbe. A veces la espada ha retrocedido desde el mismo cuello de la víctima. Hay condenados que han sobrevivido a su verdugo. Hasta la mala suerte es inestable. Quizás ocurra, quizás no. Pero lo cierto es que no está sucediendo. Así que espera lo mejor. A veces pasa que la mente, aunque no encuentre señales de que algo malo se avecina, crea sus propias imágenes de maldad. Retuerce a su peor significado un término de interpretación ambigua o supone que alguien está más ofendido que lo que realmente se siente, porque no considera qué tan enfadado está, sino lo que podría hacer si se enfada. Pero no vale la pena vivir y no hay límite para nuestras desgracias si permitimos que nuestros miedos crezcan en toda su extensión. En este sentido, acude a la prudencia. Deja que la fortaleza mental desdeñe incluso el miedo más justificado. Si no es posible, entonces canjea una debilidad por otra y modera el miedo con la esperanza. Y aunque lo que nos cause temor sea cierto, no es tan cierto como que los miedos se desvanecen y las esperanzas nos traicionan. En consecuencia, pon en una balanza tus miedos y tus esperanzas, y en caso de dudas, hazte el favor de confiar en lo que prefieras. Y si tu parecer se inclina hacia el miedo, de todas formas prefiere lo contrario. Deja de atormentarte el alma. Este es un reflejo de la mayoría de los seres humanos, que se afligen y se preocupan incluso cuando nada malo les pasa, ni tienen certeza de qué les va a pasar más adelante. Porque una vez se coge impulso, nadie se detiene a pensar. Nadie regula su miedo según la realidad. No hay nadie que diga, mi fuente no es confiable. Es un tonto, o se lo inventó, o le creyó al que lo hizo. Dejamos que una brisa nos arrastre. Tememos a una posibilidad como si fuera una realidad. No tenemos sentido de las proporciones. Cualquier inquietud se transforma de inmediato en pánico. Pero me avergüenza igual regañarte seriamente, o calmarte con soluciones tan sutiles. Otro podría decirte, tal vez no suceda. Y tú decir, y si sucede, ¿qué importa? Veamos quién tiene la razón. Tal vez me beneficie que ocurra y dicha muerte honrará mi vida. Fue la cicuta la que hizo especial a Sócrates. Quita su espada de la mano de Catón, defensor de la libertad, y le habrás quitado la mayor parte de su gloria. Ya mi exhortación está muy larga, y tú necesitas más un recordatorio que una advertencia. El camino por el que quiero llevarte no es diferente al de tu propia naturaleza. Naciste para esta doctrina que te muestro. Por tanto, con mayor razón debes aumentar y embellecer el bien que hay en ti. Y ahora, paso a terminar mi carta con el sello que generalmente le pongo. Es decir, con el compromiso de que te transmita un mensaje noble. Entre otros defectos, la necedad tiene también el de siempre empezar a vivir. Piensa, mi muy estimado Lucilio, en el significado de este dicho, y verás qué desagradable resulta la inconstancia de la gente que cada día establece nuevas bases para la vida,
que comienzan una nueva esperanza incluso a la hora de la muerte. Busca en tu mente casos individuales. Encontrarás a viejos que se preparan más que nunca para una carrera, un viaje, un negocio. ¿Pero qué hay más bajo que prepararse para empezar a vivir cuando ya eres viejo? No mencionaría al autor de esta frase si no fuera porque es una de las más desconocidas e inéditas de las sentencias de Epicuro, que me he permitido tanto elogiar como acoger.